Feliz día. Hoy de nuevo reunidos para compartir la buena nueva que es la palabra de nuestro Dios. Y hoy estamos celebrando la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en la luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú me conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en el oculto me iba formando y entretejiendo en el profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: Me ha hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarles las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación le ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño.
Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia está celebrando la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Y solamente dentro de la iglesia se celebra el nacimiento de tres. Lo demás se celebra es el día, la fecha de su muerte, la fecha que comenzó a existir ya para la eternidad. Solamente hay tres que se celebra: la fiesta cuando llegaron a la faz de la tierra. Primero Jesús, por ser el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, y con toda razón tenemos que celebrar el nacimiento del más grande, del Rey de Reyes, segunda persona de la Santísima Trinidad. También celebramos el nacimiento de María la Virgen, por ser la madre de Jesús. Y celebramos también el nacimiento de Juan el Bautista, de aquel que dijo Jesús: no ha nacido hombre de mujer alguna más santo que Juan el Bautista. Pues bien, eso lo dijo Jesús: no ha nacido de mujer alguna un hombre más santo que Juan el Bautista. Y es a Juan el Bautista que hoy estamos recordando su nacimiento. Y en el Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de ese momento, cuando Isabel dio a luz, tuvo un hijo, y el nacimiento de aquel niño, pues todos lo sabemos. Isabel, su madre, era estéril, no podía tener hijos, ya era una mujer de edad avanzada. Su esposo, Zacarías, un hombre de edad avanzada, que humanamente ya era imposible de que Isabel saliera encinta, pero para Dios no hay nada imposible. Es el Todopoderoso, Él todo lo puede. Y escuchó la oración que estas dos parejas a lo largo de toda la vida le había pedido al Dios de la vida que le diera un hijo, pero se lo dio en el momento más difícil de la historia de esta familia para entender. Pero, vuelvo y repito, para Dios no hay nada imposible, para Él todo es posible. Y llegó el niño en ese momento, cuando esa pareja ya era de una edad avanzada. Y también el ángel, cuando se le apareció a Zacarías, le dijo el nombre que le iban a poner al niño. Al niño le llamarán Juan. Pues bien, todos sabemos, Zacarías no creyó, quedó mudo, hasta el día que recuperó el habla, que es lo que hoy nos habla el Evangelio de San Lucas, el momento que recuperó el habla también Juan. Y nos dice que a los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner el nombre del padre, que era la costumbre del pueblo judío, que el hijo varón, el primero, le ponían siempre el nombre del padre, y así mantenía la descendencia del padre en medio de su familia, el nombre del padre. Y por eso, cuando lo fueron a circuncidar, le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndole: no, su nombre es Juan. Pero ellos decían: pero si ninguno de sus parientes se llama así. Y entonces fueron a preguntarle por señas al padre
cómo quería que se llamara su hijo, cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre, de manera autoritaria, como para que nadie siguiera preguntando el por qué, sino simplemente anotó en esa tablilla: Juan es su nombre. Y todos se quedaron extrañados, y en ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a hablar, empezó a bendecir a Dios. Pues bien, fue el mismo Dios que le puso el nombre a este niño, y este niño sería muy importante, es el último profeta del Antiguo Testamento, y el mismo Dios, nuestro Dios, le quiso dar una identidad, el mismo Dios le quiso dar una vocación, y el mismo Dios le quiso dar un lugar en el mundo, porque Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros una identidad. El Señor nos quiere dar a nosotros una identidad, nos quiere dar un nombre, un puesto. Pues bien, a Juan le dio una identidad, le dio un nombre, también le dio una vocación. Y la vocación fue ser profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que tuvo el honor de presentar a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no me siga a mí, sígalo a Él, le dijo a los dos discípulos que estaban cerca de ahí, que era Andrés y Juan, que después serían apóstoles de Jesús. Pues también el Señor, así como nos ha dado una identidad, nos ha dado una vocación. Cada uno de nosotros tenemos una vocación para servir acá en esta vida, porque la vocación que Dios nos da, que es variada, cada uno tenemos nuestra propia vocación, pero la vocación nos debe dar esa identidad, y nuestra identidad es ser cristianos, es ser cristianas, es ser hijo de Dios, es ser hija de Dios. Esa es nuestra gran identidad, es nuestra gran identidad. Y el Señor quiere que ustedes y yo pongamos nuestra vocación al servicio. Y para ello también el Señor nos ha dado un lugar en el mundo para que ustedes y yo nos movemos en ese mundo, en ese espacio que el Señor nos ha dado. Y desde ese lugar, desde ese espacio, tenemos nosotros que identificarnos con nuestra identidad de cristiano, de cristiana. Tenemos que identificarnos con esa vocación que el Señor nos ha dado, una vocación que el Señor nos ha dado para que ustedes y yo podamos vivir en esta vida, podamos existir, podamos mantener una familia si la tenemos, podamos hacer lo que hacemos a diario, pero también poner en servicio esa vocación en el lugar, acá en el mundo, poner lo que sabemos al servicio de los más necesitados, poner nuestra riqueza al servicio de los más necesitados. Cuando digo riqueza, el Señor no nos está diciendo el 100%. La tarifa que nos coloca la palabra de Dios para dar limosna es el 10%. La Iglesia Católica no lo obliga, la secta protestante lo obliga. La Iglesia Católica solamente espera que nosotros demos de corazón, de corazón. Pues bien, el Señor le ha dado a Juan una identidad, le ha dado a Juan una vocación y un lugar en el mundo. El Señor también nos ha dado a cada uno de nosotros una identidad, una vocación y un lugar en el mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hizo Juan? Cuando leemos el Evangelio, cuando nos habla de Juan, damos cuenta que fue totalmente entregado, se entregó totalmente al servicio, a su vocación profética, y su vocación era enderezar los caminos del que venía detrás de él, que él mismo decía: detrás de mí viene alguien más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatarle las trenzas de su sandalia. Él vivió su vocación, y como la vivió, como Dios se la encomendó, por eso Jesús le dijo: no ha nacido de mujer alguna un hombre más santo que Juan el Bautista. ¿Qué podrá decir Jesús de cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vocación? ¿Cómo estamos nosotros colocando nuestra vocación al servicio acá en este mundo donde nosotros vivimos? Nos tenemos que preguntar, porque como le he dicho, el Señor nos dio una identidad, un nombre, una identidad, ser cristiano o cristiana, hijo e hija de Dios.
nos ha dado a toda una vocación, un carisma, unos dones. ¿Para qué? Para que el lugar que vivimos en esta vida, el espacio que el Señor nos ha confiado, sepamos ustedes y yo sacar el mayor provecho, amando a Dios, amando a nuestros hermanos y con el caminar de la vida santificar nuestra existencia. Pues bien, vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.